Ok, vamos a dar inicio. Muy buenos días a todos. Primero que nada, me gustaría saber si tuvieron alguna dificultad, algún contratiempo en cuanto a la actividad para esta semana. Era un ensayo por ahí de los primeros temas. Recuerden que quisimos adelantar, o más bien adelantamos el primer tema. La semana pasada era como que el inicio para la presentación. Sin embargo, yo lo quise adelantar porque les comentaba que no nos iba a alcanzar el tiempo para antes del examen parcial. A ver, Juan Francisco Gutiérrez, por favor. Sí, maestro, buen día. Mire, yo no pude entrar a la clase pasada, me quedó una inquietud en cuestión de lo del ensayo. Ahí hay que hacer, no es como un resumen, es poner cada artículo y estuve viendo su clase y comenta ahí usted que es ponerlo tal y cual y más abajo hacer una descripción con nuestras palabras. No sé si es así como lo estoy comentando. Podría ser así, o igual y lo pueden resumir con sus palabras. Lo que sí les comentaba era que no quiero que me hagan el cambio eh, en el artículo. Hay que tener mucho cuidado porque por ahí el manejo de otras palabras le da otro sentido al artículo y eso es lo que quiero evitar. Entonces, Sí, ahí, esa fue mi inquietud, maestro. Entonces lo pongo exactamente igual y abajo del artículo ya lo explico. sí, sí, podría ser así, ¿no? Ok, gracias. Ujú. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión, alguna duda? Ok. Bueno, espero como quiera que hayan visto por ahí los que no pudieron entrar la clase pasada, que hayan visto el video, lo puse inmediatamente al siguiente día. Pues, creo yo que no surgieron más dudas. Vamos a dar inicio al tema de hoy. Vamos a ver el capítulo 3 y 4. Por ahí vamos a ver lo que es la sociedad comandita simple y la sociedad de responsabilidad limitada. Recuerden que habíamos visto ahí cuáles son la clase pasada, el listado de las sociedades que vamos a ver antes del primer parcial. Entre ellas está la de comandita simple y la de responsabilidad limitada. El día de hoy vamos a ver esas dos. Vamos a manejar un modo de ver esta clase o de hacerla más sencilla. Por ahí vamos a ver de manera general cómo es cada una de estas sociedades. Vamos a ver su definición, los conceptos, características, cómo se constituyen, cómo se constituye el nombre, o sea, la razón social. Vamos a ver también qué reservas debe tener cada una de estas sociedades, es decir, por ahí el colchoncito que tienen que tener en su arca, eh, podemos decirlo así, y cómo se constituyen en cuanto al número de socios, entre otras cosas. Nos vamos a ir rapidito. Por ahí creo que ya, bueno, les puse en el chat y en los mensajes, les puse el link de dos videos de la plataforma de YouTube, los cuales en uno nos habla de lo que es la sociedad en comandita simple y en el otro el de responsabilidad limitada. Por ahí lo vamos a tomar como material de apoyo y al final de la clase les sugiero que los vean, por favor. Bueno, entonces vamos a dar inicio con la presentación. Vamos a ver. Les pido por favor que alguien de ustedes me diga si tenemos buena imagen, así como el audio. Sí se ve la imagen y el audio. Sí, maestro, sí se ve la imagen. Muy bien. Ok, estamos viendo la presentación, ¿verdad? Ok, permítame.
¿Ya vemos la presentación en pantalla completa? Sí, profe. Sí, maestro. Muy bien. Muy bien, como les comentaba, vamos a dar inicio a ver lo que es la característica, la definición de... Vamos a iniciar con sociedad en comandita simple. Estos son los dos capítulos que vamos a ver el día de hoy. Les comento que conforman de los artículos 51 al artículo 86 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ok. Vamos a ver lo que es la definición de sociedad en comandita simple. Nos marca por ahí, que es la que existe una razón social y se compone de uno o varios socios a los que le vamos a llamar comanditados. Ilimitada y solidariamente de las organizaciones sociales y de uno o varios comunitarios que únicamente están obligados al pago de sus aportaciones. Vamos a ver que aquí van a existir dos tipos de socios, los que son comanditados y los comanditarios. Estos comanditados responden de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente, y el comanditario únicamente está obligado a hacer el pago de las aportaciones. Aquí estamos viendo que hay dos tipos de socios. Bueno, responden subsidiariamente. Esto permite a los acreedores de la sociedad dirigirse contra los socios solamente cuando estos hayan hecho exclusión de haber social, es decir, cuando la sociedad sea insolvente. Responden solidariamente. De los socios en solidaria puede reclamar a cualquier socio la totalidad de la deuda. ¿A qué se refiere con ilimitada? A que el socio responde no solo hasta el monto de lo que se obligó a aportar, sino que lo hace por todo el pasivo social impago, con la totalidad de su patrimonio propio. Es decir, no solo va a aportar lo que en un principio puso como capital, sino que puede responder con sus bienes o sus patrimonios. Esto puede llegar a consumir sus bienes también. Lo que comentábamos hace rato, existen dos tipos de socios, los comanditados y los comanditarios. Los comanditados son los que van a responder de todas las formas posibles, ya como lo habíamos comentado, solidariamente. Y los comanditarios solo responden con el capital que una vez aportaron. ¿Cómo es que se constituye? Esta sociedad va a tener una junta de socios para elaborar proyectos de estatutos. Se tiene que autorizar ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su registro o su inicio se hace ante notario público y se debe registrar en el Registro Público de Comercio. Su razón social se forma por el nombre completo o apellido de uno o más socios, seguido de la palabra y compañía o de la abreviatura ICIA. Como la sociedad puede ser en comandita simple o en comandita por acciones, en la primera, que es la que estamos estudiando ahorita, se debe agregar la indicación S en C al final de su razón social. En cuanto al capital social, el capital de la sociedad se forma de la masa de aportes efectuada por los socios comanditarios
o bien por los aportes de estos y los realizados por los socios colectivos. En cuanto a los derechos y obligaciones, los derechos, los comanditados y los comanditarios gozan de los mismos derechos patrimoniales y de consecución que los de la colectiva, incluido el derecho de separación, excepto en los que atañe el derecho de administrar la sociedad. Aquí hablábamos de dos tipos de socios, comanditados y comanditarios. En estos tipos, la diferencia entre estos tipos de socios es la responsabilidad que tienen y que unos tienen responsabilidad ilimitada y los otros nada más aportan su capital. Sin embargo, aquí quienes van a administrar la sociedad son los comanditados. Los demás no tienen derecho para administrar, simplemente cuando se les requiera van a tener que aportar. A su vez, en las ganancias, pues ahí va una repartición también para ellos. En cuanto a las obligaciones, tienen la obligación de la aportación, la lealtad y la subordinación a la voluntad de la mayoría y de reportar las pérdidas que pesan sobre los colectivos. Las reservas. Hablamos aquí de las reservas, quiere decir el colchón o la caja chica o el ahorro que se va a hacer en este tipo de sociedades. Nos dicen por ahí que es el 5% de las utilidades anuales hasta llegar al 20% o la quinta parte del capital social fijo. El número mínimo de socios son 2 y no hay un máximo. Los órganos sociales y de vigilancia será la junta de socios, el administrador y el interventor. Permítanme, vamos a ver. Vamos a admitir a más gente. Las principales características de este tipo de sociedades, que puede ser simple o por acciones, se integra siempre con dos categorías de socios. Estos son los gestores o colectivos y los comanditarios. Los socios gestores comprometen solidaria y limitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales y a su vez los socios comanditarios limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Nuevamente repetimos la responsabilidad de los comanditarios y comandatarios. La administración está a cargo de los socios gestores o colectivos. Y puede ser se puede disolver por la desaparición de una de las dos figuras o de las categorías de los socios. En cuanto al capital, está representado en títulos de igual valor para todos los socios. ¿Cómo es que se puede disolver o el por qué se puede disolver? Nos marca por ahí que por el vencimiento del término de la duración. Esta fecha se pone en el contrato colectivo, en el inicio,
por pérdidas que reduzcan su capital a la tercera parte o menos, por la imposibilidad de desarrollar la empresa social, ya lo habíamos platicado también, por la desaparición de algunas de las categorías de los socios, por algunas causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores, es decir, mala administración, o por ahí algún fraude o alguna causa o algún tipo de estas cosas que sean fraudes, por las demás causales establecidas por la ley. ¿Hasta aquí tienen alguna duda sobre este tipo de sociedad? Sí, maestro, yo tengo una pregunta. Máximo, ¿cuántos socios son los que debe haber dentro de la sociedad? No tiene un límite establecido de socios. Gracias. Muy bien, vamos a darle continuidad. Vamos a ver lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. A partir de aquí vamos a empezar a ver algunas diferencias entre las otras, entre los otros tipos de sociedades. Ya hemos visto dos, nombre colectivo y comandita simple. Y ahora vamos a ver lo que es responsabilidad limitada. Vamos a dar inicio igual, vamos a ver lo que es el concepto y la característica. Es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones, sin que las partes sociales puedan estar representadas por títulos negociables a la orden o al portador, puesto que solo serán cedibles en los casos y con los requisitos que esta ley establezca. Como lo dice el tipo de sociedad, responsabilidad limitada. Aquí vemos el primer cambio. En cuanto a los socios, solamente están obligados al pago de sus aportaciones. En cuanto a la forma de cómo se constituye, va a tener una junta de socios para hacer proyectos de estatuto. De igual forma, se inicia o se registra ante el notario público y se hace una inscripción ante el Registro Público de Comercio. En cuanto al nombre o a la integración de la razón social, existe bajo una denominación o bajo una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación irá mediante seguida de las palabras sociedad de responsabilidad limitada o de su abreviatura S.D.R.L. Sociedad de responsabilidad limitada. En cuanto al capital social, será el que se establezca en el contrato social. Se dividirá en partes sociales que podrán ser el de valor y de categoría desiguales, pero que en todos los casos serán de un múltiplo de un peso cuando menos. Al constituirse la sociedad, el capital deberá estar íntegramente suscrito y exhibido por lo menos el 50% del valor de cada parte social. Lo deben de plasmar en el contrato de la Constitución. En cuanto a las reservas, se recolectará el 5% de las utilidades anuales hasta llegar a la quinta parte del capital social fijo.
Aquí también hay un cambio en cuanto al número de socios. Pues tiene que ser cuando menos 2, pero aquí lo limitan a un total de 50 socios. En cuanto a la responsabilidad de los socios, pues habíamos platicado que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Sus órganos de vigilancia será la asamblea de socios, un gerente y un consejo de vigilancia. En cuanto a la causa de rescisión de este tipo de sociedades, serán por el uso de la firma o del capital social para negocios propios, por la infracción al pacto social, por la infracción al contrato social, por actos fraudulentos en contra de la misma compañía, o por quiebra o inhabilitación para ejercer el comercio. Algunas otras cualidades o diferencias en cuanto a las otras sociedades. Bueno, en esta llevarán un libro especial de los socios, en el cual se inscribirá el nombre, el domicilio de cada uno de ellos, con la indicación de sus aportaciones y la transmisión de las partes sociales. Estas no surtirán efecto respecto de terceros, sino después de la inscripción. Cualquier persona que compruebe un interés legítimo tendrá la facultad de consultar este libro, que estará al cuidado de los administradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y de la exactitud de sus datos. Ok, hasta aquí la presentación. No sé si tengan alguna duda. Creo que lo vimos de manera general, pero abarcamos con los puntos más importantes en cuanto a las características de cada sociedad. No, ninguna más. Profe, y por ejemplo, algún ejemplo de empresa que utilice este tipo de sociedad o algún tipo de sociedad, digo, más o menos como para hacernos una idea. De responsabilidad limitada. Sí. Bueno, ahorita quisiera ver si les puedo dar algún ejemplo. A ver, vamos a ver. Yo tengo una, maestro, cuando dígame, por favor. En los carros ecotaxis traen ahí atrás de responsabilidad limitada algunos. Sociedad anónima de responsabilidad limitada. Las flotillas. Podría ser. Vamos a buscar alguna que sea aquí en México, que sea fuerte. Algún ejemplo para decir algún ejemplo de una compañía. Nos marca por ahí, por ejemplo, Cementos Cruz Azul, Mave México. Estos serían unos ejemplos. Cementos Cruz Azul, yo creo que está muy sonado por ahí, pues tienen hasta un equipo de fútbol. Ahí pues todos los socios hacen su aportación, pero pues es limitado. Podría ser un ejemplo de este tipo de sociedad. Muy bien, gracias. Maestro, o sea que lo limitado viene siendo a la limitación de los socios. En cuanto al capital,
En cuanto al aporte del capital, ellos solamente están obligados a hacer sus aportes en cuanto los administradores así lo convengan o hacen una junta y les dicen, ¿sabe qué? Podemos hacer inversión en este tipo de cosas, en estos tipos de materiales, necesitamos que aportes más. Y están solamente obligados a hacer eso, a responder en cuanto al capital. En cuanto a la responsabilidad o el responder hacia terceros como compañía o como sociedad, van a ser los administradores. Supongamos, maestro, puede decirse que nomás les trabajan su dinero y les dan su ganancia. Por Así ejemplo, es. las cuentas individuales son, por ejemplo, Sura es una administradora. Al fin de cuentas, maneja fondos de inversión y esos fondos de inversión están trabajándose para darle ganancia a todos los socios también, o la gente que invierte. Así es. Así es, ellos nada más invierten su capital y reciben sus ganancias y su obligación es estar al pendiente si se va a requerir más capital. A eso se limitan. Y si en algún caso algún socio ya no puede, no tiene la aportación que están pidiendo, ¿qué sucede? Tienen el derecho de separarse en cualquier momento. Maestro, y por ejemplo, depende de los porcentajes de esas acciones, o sea, varía en la inversión. Sí, todo esto se les establece en el acta constitutiva. Una vez iniciada la sociedad, se les pone ahí las cláusulas y cuando se integra un nuevo socio, de igual forma se les dice sus obligaciones y sus derechos. Profe, y ahí, por ejemplo, para aceptar más socios, ¿tienen que estar de acuerdo los demás o cómo los aceptan? Sí, se hace una junta con los administradores y es por votación. Gracias. Bueno, les encargo mucho que vean los videos que les puse aquí en el chat. Por ahí les puse 2 links. Son uno es de sociedad comandita simple y el otro es de la sociedad en comandita limitada. Es un video donde nos explica un poquito sobre este tipo de sociedades. Y les comento, la actividad que viene para esta semana va a ser un cuestionario, como lo habíamos estado manejando o como lo manejamos en la primera actividad que fue la de inicio de curso. Por ahí fue un cuestionario diagnóstico. Va a ser así esta semana. Sin embargo, requiero que lean bien los temas, que lean bien los artículos del 51 al 86 y no nada más por ahí se vayan directo con la pregunta. Por favor, necesito que lean todo el tema. Y pues yo creo que hasta aquí mi participación. Nos vemos la próxima semana de igual manera a las 10 de la mañana. Yo por ahí les voy a estar agregando el link de acceso a la clase. Y pues bueno, me despido de ustedes. No sé si tengan alguna otra cuestión, alguna pregunta. Maestro, esto que vimos ahorita no corresponde al cuestionario que viene, es diferente. Sí, ¿O sí corresponde? no, sí corresponde. Muy bien. Recuerden que vamos adelantados. Vamos a estar viendo primero la clase conmigo de lo que vamos a ver la siguiente semana, ¿sí? O sea, lo que vimos ahorita corresponde al cuestionario o la actividad de la semana que viene. Excelente, gracias. Muy bien, les recuerdo que estoy al pendiente a través de la mensajería
en plataforma y cualquier cosa, cualquier duda, me lo hacen saber y en menos Gracias. de 24 horas yo por ahí estaré respondiendo. ¿Ah? Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profe. Bonito fin. Gracias. Buen fin de semana a Gracias. todos. Buen fin de semana. Hasta luego, buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias.